Pero, ¿qué estás diciendo? ¿O vivís fuera de la realidad sin pisar la tierra? ¿O si es verdad la alegría que veo y lo que decís? No puedo ocultar mi enfermedad. Mi enfermedad es que no conozco al Señor. Esta afirmación la escuché hace muy poco a una joven en uno de los encuentros que mantenemos en nuestros locutorios. Y aquella joven continuó diciendo: creo que la desesperanza me apresó por tratar de defenderme del cristianismo, concibiendo el ser cristiano como un obstáculo para alcanzar la felicidad. Como si Dios fuera un enemigo a la puerta que viniese a coartar mi libertad y a deshacer todos mis planes. En estas palabras se resume la experiencia de muchos otros, incluso la nuestra propia. No es la tristeza por lo que se tiene, a veces muchísimo, sino por lo que se anhela, sin que pueda uno dárselo a sí mismo y quizás sin capacidad para ni siquiera expresarlo. Tenemos un anhelo que lleva consigo la certeza de que no merece la pena vivir por menos de lo que intuimos. El corazón sufre opresión cuando amordazamos el clamor más hondo de nuestro ser y entonces sobrellevamos el paso del tiempo de la forma menos incómoda o, si se puede, más placentera posible. Padecemos cuando desertamos de llegar a ser hombres en la plenitud para la que fuimos creados. Decimos tener pánico al sufrimiento y a la muerte, pero ¿acaso no tenemos miedo a vivir? Sí, al no encontrar el sentido de la vida ni su valor, y por tanto no somos capaces de afrontar los acontecimientos diarios. Imposible olvidar el impacto a mis 17 años que me produjo una noche ver una alfombra humana de jóvenes tirados por tierra, desorientados, despersonalizados. Mi reflexión fue esta: Señor, ¿tú nos has creado para esto? No, estoy segura de que no, Señor. Yo misma me sorprendí hablando con Él, porque indudablemente Él estaba allí. Jamás puede el Creador abandonar la obra de sus manos, Él estaba allí. Aquella imagen determinó mi vida. Nadie tenía que convencerme de que el hombre, si no vive abrazado a Dios y a su voluntad, está desorientado. No logra saber quién es ni a dónde va. Sí, estamos bien hechos. Me atrevo a afirmar que a veces, quizá demasiadas veces, caemos donde no queremos, buscando saciar por caminos equivocados el amor, la sed abrasadora de una vida en plenitud, que cuando busca ser saciada en espejismos aún se hace más ardiente, porque la sed es, en definitiva, el grito del Espíritu en el corazón del hombre. La sed es el grito del Espíritu en el corazón del hombre, para que no se conforme con una vida mediocre. La sed del hombre resuena en el grito de Cristo en la cruz: tengo sed. La sed del hombre solo encuentra alivio y descanso en Jesús, solo en Jesús. El mendigo sediento que sale al encuentro de la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Cristo no viene jamás a arrebatar, sino que desea ardientemente agraciar a su criatura con una vida en plenitud mediante el don del Espíritu. Cristo está sediento de que del seno del sediento lleguen a brotar ríos de agua viva, fecundidad desbordante. Pero como ni la imposición ni el avasallamiento son propios de Dios, éste sale al encuentro de la libertad humana, invitándola a abrirse a su don. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría. Un poquito de agua, por favor.
El Espíritu derramado, don de Dios, conduce siempre al encuentro personal con Jesús, a la configuración con el resucitado. El encuentro conduce a la configuración con el resucitado, en una comunión que supera cualquier frontera de espacio. Un poquito, no importa. Perdón. El Espíritu conduce siempre a la configuración con el resucitado, en una comunión que supera cualquier frontera de espacio y de tiempo, pero que afecta a nuestro aquí y a nuestro hoy. El Espíritu, a la vez que nos configura a Cristo, crea la comunión entre los creyentes, porque nunca recrea a los hombres como individuos aislados, sino constituyendo un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, el hogar alentado por el Espíritu, que perpetúa a lo largo del tiempo la presencia de Cristo, la visibilidad del Señor. Sí, nuestro testimonio, sencillamente, como posiblemente el de todos ustedes, es haber quedado totalmente cautivadas por el don incomparable de ser cristianas, por la belleza de vida al ver cristianos que con su forma de vivir señalan al misterio de Jesucristo que enamora y arrebata el corazón como inseparable vivir. En la humanidad de Cristo obediente y plenificado por el don del Espíritu, los creyentes descubren su identidad, su vocación, su misión y su destino. En Él nuestra identidad, en Él nuestra vocación, en Él nuestra misión y en Él nuestro destino. El encuentro con Jesucristo da un vuelco entero a la existencia, porque nos libera de la mirada egocéntrica que nos empequeñece, porque el hombre solo camina hacia la plenitud cuando se abre al designio de Dios, y al caminar de los hombres redescubiertos como hermanos a los que Dios ama con ternura. Sí, cautiva ver el gozo de vidas plenificadas por el Espíritu Santo. Esta es la Iglesia. Por medio de ellas se suscita el deseo y la decisión de vivir en santidad. No hay nada más bello. En la Iglesia hemos podido apreciar la santidad como plenitud de la existencia, que impulsa a vivir postrados en actitud de continua conversión. Porque la santidad no es solo algo del pasado, ni un itinerario para unos pocos, ni un privilegio de una élite. La santidad es, lo vemos, la más profunda vocación humana. Porque los creyentes, con la belleza y la dignidad de su vida, son testigos gozosos de Jesús resucitado. Viven del Espíritu de Cristo y en Cristo, porque su vida se alimenta de la Eucaristía, de ese milagro, de la mesa del Señor, la Eucaristía, donde el cuerpo entregado y la sangre derramada del Señor se ofrecen en abrazo de unión, que nos permite hacernos una sola carne con el cuerpo resucitado de Cristo y un cuerpo con los hermanos. Así, con entrañas de Eucaristía, ofrendan y hacen fecundos todos los espacios y momentos de la vida, no como conquista humana, todo es don, fruto del don acogido, conscientes de que la historia es el tiempo que Dios se toma para ir haciendo a su criatura hasta conducirla a la plenitud querida por Dios para su criatura amada. La existencia de los creyentes es un caminar continuamente orientado hacia Cristo, con el oído despierto a su palabra, meditada y hecha carne, que les posibilita vivir con sobrecogedora dignidad. Lo vemos en cristianos, vivir con sobrecogedora dignidad la prosperidad y la adversidad, la salud o la enfermedad, en definitiva, todos los momentos de la existencia, incluso la temida vejez y la muerte, abiertos al don del Espíritu de Cristo resucitado,
que permite vivir la cruz no desde la rebeldía y la desesperanza, sino desde la fecundidad de la obediencia. La cruz desde la fecundidad de la obediencia. El gran testimonio que roba el corazón es ver en el hombre el obrar de Cristo, Cristo en el hombre, que se realiza y se expresa en la comunión en la que viven los cristianos. Están dispuestos a dar la vida unos por otros, lo hemos visto y lo vemos. La comunión es el más bello testimonio y el más poderoso atractivo. En el entorno de los discípulos de Cristo, a pesar de su conciencia de fragilidad herida por el pecado, florece la vida y la alegría, porque encarnan y anuncian la fecundidad del don del Evangelio. Los creyentes lamentan y lloran todo lo que enturbia la belleza de la comunión eclesial, pero no lo convierten en ariete contra la institución y los pastores, sino que les impele a una renovada conversión y a un más decidido anhelo de santidad, alejado del escándalo puritano. En la comunión eclesial que el Espíritu de Jesús ha hecho posible y hace, vemos la audacia de una libertad que no se arredra ante la avasalladora presencia del mal en cualquiera de sus manifestaciones o estrategias, sino una libertad siempre disponible para abrazar y seguir el querer de Dios. Los creyentes aman la verdad. Los creyentes aman la verdad, conciben el pecado como profanación de la dignidad sagrada de la criatura y, por tanto, como ofensa a Dios. Los creyentes evitan la violencia y el egoísmo, huyen de la envidia y de la ambición que atentan contra el amor y la comunión. Hoy vemos creyentes que se desbordan en compasión y perdón, entregan la vida que se aprecia y se acoge como un don precioso, para que se haga don para otros y despierte el deseo de entrega, porque comprenden que la gloria del hombre es perseverar y permanecer en el servicio de Dios, un Dios que en Jesucristo, el Hijo hecho siervo por amor, ha salido a su encuentro, los ha acogido, los ha lavado, los ha servido, los ha alimentado, los ha liberado, los ha fortalecido, para hacerlos presencia suya en medio de los hombres. En la Iglesia hemos conocido y vemos el amor solícito y atento de hombres y mujeres que, aunque experimenten su incapacidad para llegar a todas las heridas y dolores del mundo, sus vidas se gastan fecundamente hoy, confiados en que la victoria de Cristo y no el mal tendrá la última palabra en la historia de los hombres. Pero esa esperanza futura no impide que sus manos ahora se acerquen y alivien el dolor y el sufrimiento de los menesterosos, de los pobres, de los marginados, de los olvidados, de los desesperados, de los desorientados, de los angustiados, en los que ven a Cristo mismo que sale a su encuentro. En definitiva, Cristo en su Iglesia ha ganado nuestro corazón. No hay nadie más bello, ni nada más bello, porque en ella no nos hemos encontrado con un Dios rival de nuestra felicidad, ni de nuestra plenitud, sino que nos hemos encontrado con el Dios de Jesucristo, garante de la razón, de la libertad, del bien, de la verdad, de la belleza, de la vida del hombre, porque la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Solo podemos decir que en la Iglesia, tierra de vivientes, hemos experimentado el amor y la ternura de Dios, y quien ha conocido la sed de Cristo sobre su propia vida queda herido por su sed y le abrasa el deseo de que todos conozcan el don de Dios, y por eso, lejos de querer ofrecer vinagre ante el grito del crucificado, anhela ardientemente que se cumpla el deseo de Jesús
antes de su pasión. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. La comunión configura la existencia y se convierte en misión y en testimonio. Así, urgidas por la sed de Cristo mismo, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida abundante, queremos ofrecer lo que de la Iglesia estamos recibiendo y aprendiendo. No tenemos más. Queremos ser testigos de que nada hemos perdido, de que por el contrario, nuestra vida se ha visto enriquecida en todo. Queremos ser presencia del don recibido, presencia del don recibido. Por eso nuestra casa, nuestra comunión, quiere ser templo donde en adoración se custodie la presencia del Dios vivo. Se ame al esposo con todo el ser, se ame al esposo con todo el ser, y arda día y noche la oración continuada que acoja y abrace el dolor de los hijos que se nos confían. Nuestra comunión quiere ser hogar donde se invite a los sacramentos, al abrazo del perdón sanador y al banquete de la Eucaristía. Nuestra comunión quiere ser casa encendida, donde se espera siempre al Hijo que vuelve como esté. Posada, donde el buen samaritano siga otorgando fortaleza para emprender, continuar o retomar el camino de la fe. Nuestra comunión quiere ser casa siempre abierta, donde se comparta la fe en Jesucristo y la palabra proclamada y encarnada, lo que Dios ha hecho con nosotras y está haciendo. Nuestra comunión quiere ser testimonio de que a pesar de nuestras diferencias, fragilidades y caídas, el Espíritu recrea a cada uno de manera única e irrepetible, pero al mismo tiempo nos inserta armoniosamente en una comunión donde el tú y el yo no se entienden sin ser nosotros, destruyendo así la amarga soledad y el doloroso vacío del corazón. Nuestra comunión quiere ser seno donde se testimonie la dimensión materna de la Gran Madre Iglesia. Nuestra comunión quiere vivir unida al canto de María, que proclama la grandeza y la fidelidad de Dios, así como la alegría de la criatura cuando se deja recrear por su Señor. La grandeza y la fidelidad de Dios y la alegría de la criatura cuando se deja recrear por su Dios. No puedo concluir mis palabras sino manifestando mi más profundo agradecimiento y amor al Santo Padre Benedicto XVI. Gracias a los pastores que velan sin descanso en la gran fraternidad de la Iglesia. Gracias a todos los que desde la rica variedad de vocaciones y carismas nos hacéis presente a Cristo. Gracias. Y permitidme que asimismo muestre mi agradecimiento a mis hermanas, la pequeña y preciosa heredad en la que Dios ha querido que viva mi consagración. Gracias a quienes hacéis posible que confesemos cada día con más asombro y gratitud el credo. Tengo fe, creo. Eso es el mayor asombro. Creo en Dios Padre, que con su amor omnipotente creó el cielo y la tierra como lugar de encuentro y diálogo amoroso con los hombres, a los que había destinado de antemano a vivir de y en la comunión. Perdón. Aquí tenemos también el vaso. Gracias. Creo en Dios Padre, que con su amor omnipotente creó el cielo y la tierra como lugar de encuentro y diálogo amoroso con los hombres, por nosotros, a los que había destinado de antemano a vivir de ella en la comunión del amor trinitario. Creo en Jesús, el ungido, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de las entrañas virginales de María, fue bautizado, padeció, murió, fue sepultado, resucitó y subió al cielo para liberarnos del pecado y de la muerte y hacer que como hijos vivamos de
y en la comunión del amor trinitario. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que Cristo derramó de una manera nueva sobre los hombres para configurar la Iglesia, que por medio de la realidad, que por medio de la comunión en las realidades santas, especialmente la Eucaristía y el perdón de los pecados, preludia en nuestra tierra y en nuestro tiempo la resurrección de la carne, para que, elevada ésta a la altura de Dios, goce eternamente de la comunión del amor trinitario. No hay nada más bello y con más autoridad que la Iglesia, y los jóvenes lo saben. Gracias, Jesucristo. Gracias, Madre Iglesia.